Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Entre Empresarios. Luis Octavio Valtierra quien los saluda y nuevamente les da la más cordial bienvenida, así como le doy la bienvenida a mi querido Jesús Antonio García Romo. ¿Cómo estás? Encantado. Qué gusto de verte. Oye, qué milagro. Tenía rato que no nos hacías el honor. ¿A qué debemos esto? Pues qué Buenos Aires te trajeron para acá. No, pues voy llegando recién desempacado. Recién desempacado. Che, ¿cómo te fue en Argentina? Lindo. Fabuloso. ¿Todo bien? Fabuloso. Todo excelente. Bien. Bueno, cambiemos el chip porque el día de hoy, queridas y queridos, traemos un tema muy relevante que seguro lo han escuchado hasta en la sopa y seguramente en Argentina se escuchó también, por si nos está viendo alguien de allá. Beso y abrazo. Y esto es inteligencia artificial. Y el día de hoy invitamos a dos expertos. Por cierto, enganchando con el programa de la semana pasada con mi querido Diego, a quien por supuesto le mandamos un fuerte abrazo. Enganchando con el programa de la semana pasada, trajimos a dos especialistas para que nos vengan a platicar sobre este tema con mayor desenvolvimiento. Y para efectos de esto vamos a ver la cápsula que, como siempre, preparó nuestra producción en 5, 4, 3, 2, 1, ya. El día de hoy, entre empresarios, nos acompaña Leopoldo Gutiérrez. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y además posee un doctorado en Finanzas por Tulane University. Actualmente es socio director de GL Wimba, con más de 30 años de experiencia en proyectos estratégicos basados en el análisis de información. Además de haber sido docente e investigador, fungió como consultor para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Además nos acompaña Alfonso Ríos, director de operaciones de GL Wimba, ingeniero en sistemas electrónicos por el Tecnológico de Monterrey, con especialidad en transformación digital por la University of California, Berkeley. Ha sido ponente en foros de innovación y tecnología. Sus principales logros incluyen la implementación de sistemas de tienda a nivel Latinoamérica, procesos de mejora continua y tecnologías para experiencias de compra omnicanal. Acompáñanos a platicar con nuestros invitados. Queridos y queridas, ya lo vieron, mi querido Leopoldo y Alfonso están con nosotros. Bienvenidos a Entre Empresarios. Adelante, por favor. No sean tímidos, es que ustedes ya no lo vieron, pero se estaban cediendo uno al otro el pase. Mi querido Polo, Alfonso, ¿cómo estás? Adelante. Bienvenido, un gusto que nos acompañes por primera vez Entre Empresarios. Por favor, adelante, tomen asiento. Un gusto tenerlos con nosotros. ¿Cómo les fue de camino? ¿Bien? Todo tranquilo. Ya a esta hora de la noche ya se presta para poderse desplazar por esta bella ciudad llena de baches, por cierto. Bueno, mi querido Toño. ¿Qué haremos con eso? Los temporales que nos han azotado en casi todo el país han puesto complicada las vialidades. Pero bueno que están acá. Primero y principal, gracias por acompañarnos el día de hoy, que se tomaron este tiempo para venir Entre Empresarios. Así que, Toño, inteligencia artificial. Arranquemos, si te parece bien, con una breve introducción por parte de nuestros empresarios, para que, mi querido Alfonso, ponnos por favor en contexto, danos claridad sobre qué debemos de entender o qué es la inteligencia artificial. Alfonso Ríos. Mucho gusto. Pues nada, oye, está muy interesante, la verdad es que yo creo que va a depender mucho a quién le preguntes. Seguramente si le preguntas a un niño de 5 años te va a decir, es el chat al que yo le escribo y me responde cosas maravillosas. Y si le preguntas, obviamente, pues evidentemente, como es en este caso un empresario, pues es una automatización, ¿no? Es cómo le hacemos para automatizar cosas. En lo personal, yo creo que es, y la definición más o menos del libro, es un programa, digamos, que imita el pensamiento humano. Esa es la definición un poco más del libro, ¿no? Como decir, una serie de procesos hechos por una computadora que imita el pensamiento humano. Ok. Ahora, dices hechos por una computadora. Polo, ¿sí o sí tiene que ser una computadora o hoy también ya podemos, no sé, pienso en mi teléfono, pienso en otros dispositivos que al final del día replican o tratan de imitar estos comportamientos humanos, pero también ciertos dispositivos que hasta podría ser una especie de perros, una especie de cyberpersonas. Ya hay como unas réplicas más tangibles de otros objetos que imitan el comportamiento de personas y animales. O que, digamos que utilizando la tecnología ya se manifiestan, por utilizar un término, en distintos mecanismos o medios, ¿no? Como llamarlo, no una computadora per se. En el mercado está lleno de herramientas que hacen tareas repetitivas, como las que comentas, las barredoras,
estos aparatos también que reproducen música, en fin. Hay mucha actividad que tiene que ver con automatización que hoy la vemos en todos los días de N formas, ¿no? Cuando te subes a un auto, en tu casa, etcétera. Pero al final creo que el concepto así más abstracto pareciera que es solamente computación, es computadoras, pero tiene que ver mucho el inicio con la lógica matemática. De ahí están los inicios y no es algo tan nuevo, o sea, como uno cree que es algo nuevo la inteligencia, Exacto. Pero tiene más de 70 años de que nace ya este concepto de inteligencia o de racionalidad artificial que proviene de la lógica matemática, de la parte de la programación de las computadoras, de la parte electrónica, pero también se suma hoy en día muchos temas de lenguaje natural, o sea, los lingüistas pareciera que no tienen nada que ver con la inteligencia artificial, pero están jugando un papel bien importante hoy en día de cómo se comunica en lenguaje natural a través de estos medios y podemos nosotros interactuar, cosa que antes no se podía hacer, la incorporación del lenguaje natural al uso ya de todas estas ventajas tecnológicas que nos da, ¿no? Estamos hablando hoy en día a través del chat, estamos hablando, traduciendo lenguajes, en fin, hay muchas formas en las cuales la lingüística, la filosofía y la neurociencia están también jugando un papel súper importante en todo esta revolución que estamos viviendo hoy en día, ¿no? O sea, la inteligencia artificial hoy día, o sea, como bien dices, ya venía de años atrás manifestándose, por así decirlo, de distintas maneras en programaciones, pero hoy día lo que está buscando emular es la inteligencia humana, ¿no? Que aprendemos a partir de que, nos vamos informando de diversas fuentes y a partir de ahí es que pues vamos digamos que desarrollando el conocimiento. Exacto. Entonces, digo, esto parece increíble hoy día y creo que constantemente vamos aprendiendo, incluso las empresas grandes que han invertido y siguen invirtiendo grandes fortunas en desarrollar estos lenguajes, me imagino que esto cambia día a día, ¿no? Y cómo pensar hoy día, porque hoy día a mí me sucede inclusive hasta en la familia. Todos piensan que todo se va a resolver con la inteligencia artificial. Sí. Y yo creo que ese es uno de los paradigmas que valdría la pena saber su opinión, porque ¿qué es lo que se puede hacer con inteligencia artificial? Algunos ejemplos, creo que valdría la pena que nos ilustraran, porque creo que no es del todo cierto el decir que con la inteligencia artificial todo se resuelve, ¿no? Y para todo lo queremos meter y no es tan así, ¿verdad? Sí, hay muchos mitos alrededor de estas creencias que pareciera como algo mágico, pero al final tiene un origen en datos y esos datos pueden estar correctos o incorrectos, ¿no? Esa información es la que al final viene a robustecer cualquier algoritmo y hagan de cuenta, es como una caja negra que tiene un insumo y una salida, ¿no? Entonces, el tema de que ese insumo venga viciado o esté incorrecto, pues hace también que el resultado se vuelva también incorrecto, ¿no? Entonces, gran parte de los retos hoy en día del uso de la inteligencia, por ejemplo, hablando de la administración tributaria, que es uno de los temas novedosos, incorporar inteligencia artificial, el cuidar los datos maestros, creo que ahí está el core también de que estos programas tecnológicos realmente empiecen a dar buenos resultados. Me refiero a las bases de datos que utiliza el SAT. Por ejemplo, cuando un contribuyente se registra, pudiera estar incorrecto el régimen o la actividad económica que desarrolla, o los códigos postales, en fin. Hay muchos datos que estamos usando hoy en día desde el punto de vista de la administración tributaria que nos puede distorsionar los resultados que derivan del uso de la IA sobre esos datos sucios o esos datos contaminados o no correctos. Lo que mencionas es, la IA no necesariamente va a ser confiable si no parte de datos limpios. Totalmente. Yo creo que, y de hecho sumando mucho a eso, se viene diciendo mucho este concepto de que la data es el nuevo petróleo. O sea, porque verdaderamente ahorita lo más valioso que puede tener una empresa son sus datos. Es el core de la empresa, desde ahí, obviamente los procesos que te hacen único,
y toda la cadena de valor que te lleva hasta el final, de cómo entregar el valor que tú estás dando como empresa. Obviamente eso es muy importante, pero la data que soporta esa cadena de valor, si tú tienes una data muy buena, vas a tener un valor muy alto. Y lo mismo pasa con la IA, ¿no? Como dice Leopoldo, tiene toda la razón. O sea, modelos que se entrenan con una buena cantidad de datos, con un set de datos bien limpio, bien hecho, bien armado, te dan un buen modelo bien armado. Y de hecho, hay empresas que se dedican a vender estos sets de datos y se los venden a ChatGPT, se los venden a OpenAI, se los venden a Microsoft. Hay empresas que se dedican a esta recopilación y limpieza de datos que se mueven en el orden de los petabytes, o sea, ya ni siquiera gigas, teras o lo que sea, más bien ya van los petas, ¿no? Entonces, justamente la data yo creo que sí es una de las cosas más importantes para los modelos de inteligencia artificial. Volviendo a la pregunta entonces, y tratando de sintetizar estas dos reflexiones que nos dan ambos, en la medida en la que esté bien alimentada esta inteligencia artificial y llámale aplicada a lo que se te ocurra, Polo nos puso el ejemplo en el tema del sistema, el servicio de administración tributaria, tú nos estás hablando un poco más horizontal, quiere decir que en la medida en la que esa información sea verídica, vas a encontrar el beneficio. Sin embargo, la pregunta de fondo es, oye, ¿pero te va a resolver la vida? ¿Qué opiniones le merece esto? Claro, no, la respuesta, y también la dijo Leopoldo, fue, no te resuelve la vida, y lo mismo que yo siempre digo, la IA no te responde la verdad, te responde lo que la IA cree que es la verdad, o lo que la IA cree que es lo correcto, que es una cosa muy diferente, por eso tiene mucho que ver la data. Entonces, si en la data de entrenamiento la IA recibe un cierto sesgo, desgraciadamente va a tener un cierto sesgo también su respuesta. Entonces es muy importante que cualquier cosa que le pregunte uno a la IA tenga una supervisión y tenga un criterio también esa información de vuelta. Entonces la respuesta corta es no te va a resolver todo. Algo de lo que me sigue sorprendiendo es que de los usos top de la IA ahorita sigue siendo ser terapeuta, aunque no lo creas, la gente lo utiliza de manera terapéutica, lo cual a mí me parece pues no demasiado bueno porque siempre te va a responder cosas pues no sé, que un terapeuta tal vez no te diría, pero a final de cuentas, ese tipo de situaciones pues, te llega, insisto, a un sesgo. Y si estamos hablando justamente de una empresa, pues eso te puede dejar tus puntos ciegos y demás. Entonces, evidentemente es muy, muy útil y te sirve para optimizar procesos, para automatizar, solo que siempre hay que tomarla con cierto... Reservas. Ajá, con una Y aparte reserva. porque es algo que está, pienso yo, en constante evolución. Claro. Y estamos como que todavía en una etapa experimental, por decirlo de alguna manera, o corríjanme ustedes que son los expertos. Y además de que la inteligencia artificial, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, no sé si les pasa, digo, pues a la gente, nosotros que estamos gente de a pie, pues inmediatamente pensamos en todas estas, modelos de IA que promueven las grandes empresas de tecnología, y pensamos que al preguntarle o al preguntarle cosas, pues nos va a responder, nos va a dar la solución. Y al final del día, pues este tipo de modelos se alimentan de bases de datos que vayan a saber ustedes de dónde es y constantemente están aprendiendo. Y a eso nos lleva a qué tan seguro es, ¿no?, el estar confiando en estos modelos. Claro. Y sobre todo, fíjate que la IA te va conduciendo, lo que comentaba Alfonso, un sesgo, te va incorporando sesgos también y te va generando patrones donde invariablemente tú como usuario lo aceptas como si fuera la verdad. El hecho de que tú hagas una búsqueda así abierta en Google o en la parte de la música, pues te va generando ya un patrón, un perfil que simplemente la IA lo definió y tú lo estás asumiendo como que fuera tu patrón de consumo, cosa que no necesariamente es correcta, ni es cierta, ni es ética, porque esa búsqueda pudo haber sido algo circunstancial que hace que la propia computación, la propia computadora te vaya alineando y te vaya llevando hacia un camino que no es el que tú decidiste ser, ¿no? Ese es parte de los riesgos que hoy tenemos, que estamos inmersos y aceptando condiciones y patrones que invariablemente los definimos como que ya son los correctos porque el propio algoritmo lo definió, ¿no? Y creo que ahí hay un riesgo importante a nivel de la sociedad, donde hay temas de discriminación, hay temas de no éticos en esa definición de patrón donde no necesariamente tú estás aceptando el ser de esa forma, ¿no?
Decías, Alfonso, un ejemplo en el tema de, digamos que el terapeuta con base en inteligencia artificial, que me parece que además tocaste justo este punto relevante sobre, a propósito de riesgos, pues que la inteligencia artificial, de alguna manera, por lo que yo he leído, incluso en las experiencias propias con OpenAI, que es como la más común, creo que la mayoría conocemos, regularmente está incluso condicionada para darte respuestas positivas, ¿no? O sea, Sí. oye, pues déjame poner un ejemplo Sí. completamente guajiro y a 30,000 pies de altura y no real, pero oye, es que iba caminando y pisé un animal a propósito. Ah, muy bien, Octavio. Seguramente tuviste una gran razón para haberlo hecho. Te recomiendo que limpies tu zapato y olvides este mal capítulo. Creo que Totalmente. intuyo que por ahí va un poco este comentario que haces donde, oye, tampoco te puedes, o sea, Totalmente. referir en tu terapeuta la inteligencia artificial para que te saque de un problema existencial y filosófico profundo, ¿cierto? Claro, no, totalmente. No, y ese es un gran ejemplo. O sea, si en algún momento, digo, estos ya son casos hipotéticos, ¿no? Pero dices, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo bien X o Y situación, te va a decir, sí, claro, Alfonso, lo estás haciendo perfecto y en una de esas la estás regando durísimo, ¿no? en las situaciones, ¿no? Incluso me venía a la mente hace poquito que sale ChatGPT 5, le siguen haciendo algunas pruebas al modelo para ver qué tan confiable es y no. Google sacó una prueba para los modelos de inteligencia artificial que es muy simple. Es un acertijo que va de esta manera. Un hombre vive en el 10º piso de un edificio. Se va a trabajar y cuando regresa aprieta el 7. ¿Por qué? Y entonces la inteligencia artificial te tiene que responder y es un ejercicio que dicen de pensamiento lateral. La inteligencia artificial no tiene tantos pensamientos laterales, en realidad es muy straightforward, muy derecha, ¿no? Entonces, la respuesta del acertijo, digo, aquí entre nos, es porque el hombre es muy bajito y no alcanza el número 10 del elevador, entonces tiene que picarle el 7 y subir los últimos tres pisos de su edificio pues a pie, ¿no? Caminando. Esa es la respuesta del acertijo. Pero si en algún momento tienen la curiosidad y le preguntan a ChatGPT el 5, la última que no tiene mucho que salió, y le preguntan esta misma de un hombre vive en el piso 10 y aprieta el número 7, ¿por qué? Te va a responder siempre lo mismo. No te va a responder porque tal vez tenía un helicóptero o porque tal vez, etcétera. Entonces te habla también mucho de este preentrenamiento que los mismos modelos, que justamente es el sesgo cognitivo que ya tienen los modelos, que va de acuerdo a la data de referencia. Oye, ¿qué te contesta? Porque yo ya pensé, ya me hice varias historias. Sí. Y va desde que la persona se baja en el 7 porque le gusta caminar los 3 últimos, porque tiene una suerte de fortalecimiento del cardio, entonces es muy consciente de la salud. Y yo ya pensé, o sea, ya algunas situaciones alternas, pero ¿qué esperaríamos como respuesta? Idealmente, en un modelo donde tú le preguntas, si armas bien tu prompt y le dices, dame varias opciones y cosas de ese tipo. A lo mejor te puede sacar esas variables. A lo mejor ya variables. te saca unas variables, pero si nada más le preguntas, un hombre vive en el 10º piso y aprieta el 7, ¿por qué? Te va a responder lo que te estoy diciendo. Pruébalo. O sea, siempre, innegablemente siempre te va a responder por qué los últimos 3 pisos los sube caminando. Es lo que siempre responde. Y te digo, es como una especie de respuesta ya prearmada. Sí. Por eso yo hablo siempre de que la inteligencia artificial, como bien lo dijo Polo hace rato, es un algoritmo ya, digamos una serie de algoritmos ya preestablecidos, que nosotros porque lo vemos que nos responde muchas cosas creemos que realmente es inteligente, pero la verdad es que pues más o menos. Que están ya empaquetados. Sí. Es un juego como que era matemático increíble, porque el lenguaje español trae como 300,000 palabras, y cada palabra se caracteriza de 100 maneras diferentes. Es decir, ponen el ejemplo el juego de los niños, el club, que es cómo vas adivinando a nivel de las tarjetas con respuestas de sí o no, quién es el asesino o el sospechoso o el no sé qué. Entonces, un poco lo que hace la inteligencia es replicar ese juego, pero usando el lenguaje de 300,000 palabras, donde cada palabra tiene 100 características que se le pueden asociar. Es decir, si es plural, singular, si es femenino, masculino, el contexto, en fin, el tiempo en el que se va a usar la palabra. Y el modelo lo que va haciendo es que va generando como si fueran legos, va formando una comunicación a partir de las probabilidades que representa esa combinación y al final te avienta un resultado.
Pero es un tema simplemente de probabilidades, Es un tema de probabilístico. estadístico y de acomodo del lenguaje para tener una respuesta determinada. Oye, y a propósito de riesgos, tengo otra duda, otra pregunta, otra consulta. Ya estamos como entrando en el rollo de mitos y realidades. Sí. Pero, ¿qué de cierto hay que... A ver, primer mito, ¿es lo mismo la versión gratuita que cualquier versión con Sí, esa es licencia? buena. No. ¿Cuáles son las diferencias? Ahí depende del modelo y depende de la empresa. Por ejemplo, si ahorita hay algunos que no son muy famosos, como hay una empresa que se llama Anthropic, que tiene su modelo de inteligencia artificial que se llama Claude. Entonces, la limitante de Claude es Claude te va a responder menos. O sea, la limitante de prompts o de tokens que le llaman en inteligencia artificial es mucho menor. Entonces le vas a lanzar 3 preguntas y ya te acabaste tus tokens. Y entonces ya la tercera, cuarta pregunta te va a decir, perdón, Se te has acabó, alcanzado sí, tu se te límite. cerró la llave. Se te cerró la llave y listo. O sea, te orillan a que compres la versión de paga. Y lo peor de todo, pues es que compras la Pro y luego la Pro Max y luego la no sé qué tanto. No sé, obviamente, pues ahí ya está sus Y un poco versiones. las fuentes, ¿no? Las fuentes de información también Específicamente Claude no pueden- tanto, pero sí hay pueden otras que sí estar varían. más limitadas en Claro. la versión pública que en las Hay paga, otras que sí varían. porque sí hay bases de datos también que diferencian el servicio, ¿no? Hay otras Ok. que sí varían, pero bueno, por ejemplo, ChatGPT lo que hace es, ChatGPT en la versión gratis, lo que hace es, por ejemplo, y casi todas de hecho, utiliza la data de las preguntas que tú le estás haciendo para entrenar el modelo. Ok. Entonces también eso es muy importante y temas de privacidad. que 100%. tocabas. Creo Es que, que eso es- para allá iba también Eso mucho de la es súper pregunta. importante porque, por lo menos ChatGPT, la verdad no me fijaba en las demás, pero sí tienen una manera de decir, esto que te estoy diciendo, no lo uses para entrenar el modelo. Obviamente le pones un clic, ¿verdad? Y si por dentro esas empresas leen. pues, lo utilizan, pues esperemos que no, ¿no? Pero la idea es que sí la versión de paga te da acceso a que tu data ya no la utilicen para seguir entrenando Ok. al modelo. Entonces eso también es una diferencia muy importante. Además de lo que te estoy diciendo, de que, por ejemplo, ChatGPT también te responde más rápido si tienes la versión de paga versus la versión gratis, o ChatGPT ya está ahorita integrado en un solo modelo, ¿no? Pero hay otros que te dan acceso a modelos más de razonamiento más amplios, ¿no? De acuerdo a cómo vayas pagando. De acuerdo, digo, de más allá de lo evidente que sería lo limitado siempre de una versión demo o de una versión gratuita, una versión demo como cuando agarrábamos antaño una licencia de el software que se te ocurra, y te decía, bueno, pues te doy la demo, pero la demo te alcanza para hacer hasta X, ¿no? Exacto. Si compras la licencia puedes llegar hasta Z. En el caso ese es como lo evidente, pero creo que en el punto fino, y la pregunta va muy porque yo, y no sé si todos, de cierta manera nos quedamos con la sensación de que, oye, pero ¿y qué estarán haciendo con todas las preguntas o con toda la información? Porque lo cierto es que también hoy día, en el caso de OpenAI, tú puedes hacer tus propios GPTs y les puedes ir cargando información y tal, oye, quiero que tú te vuelvas un coach, un entrenador de fisicoculturismo o de healthness o de wellness o de lo que sea, y le empiezas a cargar información, pero al final ya te quedas pensando, oye, ¿y toda esta información que le estoy cargando realmente es confidencial o qué hacen Exacto. con ella? Sí, pues lo que te digo, o sea, y de hecho, también un poco resolviendo esa parte, lo ideal para una empresa es hacer tu GPT interno, ¿no? O sea, ya también salen los modelos estos, pues digamos, open source, que con este modelo de GPT de open source ya lo puedes instalar hasta en tu máquina, algunas veces como DeepSeek, o en algunas otras ocasiones como hay una versión de OpenAI para Azure, por ejemplo. Entonces, pues, en tu nube de Azure que tú pagas, que tú sabes que tu data está en esa nube, tú dices, quiero mi modelo de inteligencia artificial aquí, que solamente se acote aquí Exacto. y no salga mi información. Ahí está. Creo que esto nos lleva, perdón que tome la palabra, pues nos estamos acercando ya peligrosamente además al corte del primer bloque, Claro. pero creo que en el siguiente bloque podemos Sí. ahondar justo con estas recomendaciones finas que seguramente no solo al empresario, sino en general a las personas que hacemos uso de estas tecnologías, podrían ser buenas recomendaciones para cómo las implemento de forma segura, ya sea si sea uno de a pie, sea una persona de a pie, o con mayor razón, si soy una persona moral, que además pues tengo información delicada, información sensible, ¿qué me recomiendan los expertos para poder, como bien dijo ya recién Alfonso, tener un modelo propio, encapsulado y de alguna manera delimitar Seguro. los riesgos, ¿cierto? Totalmente. Una Perfecto. Seguro. Muy bien, pues entonces, queridos y queridas, vamos a hacer este primer corte del programa Entre Empresarios del día de hoy. Ya saben por dónde, por todo Heraldo Media Group, Canal 8 de Televisión, Heraldo Televisión. Te mando un beso y un abrazo. Todavía no me voy a ir, pero regreso en breve después de este corte. Ya volvemos.
Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta entre empresarios el día de hoy platicando con nuestros expertos Leopoldo Gutiérrez y mi querido Alfonso Ríos. No los ven, pero están aquí a mi lado. Toño García, que también me acompaña el día de hoy, platicando sobre inteligencia artificial, hilando conversación de la semana pasada. Ya en el bloque anterior estuvimos platicando de manera general cómo entendemos la inteligencia artificial, algunos de sus beneficios, sus aplicaciones, también de sus riesgos. Y de hecho, en el bloque anterior nos quedamos con la premisa para retomar este segundo bloque, hablando de riesgos, tanto a la persona de a pie como a la persona que tiene una empresa, el empresario. Y me gustaría hacer una breve pausa, un breve paréntesis, mi querido Alfonso, para retomar algo que, ya saben, al mejor cazador se le escapa la liebre. Sí. Acúsome de no haber preguntado esto como mi primer pregunta del programa, pero no me voy a ir de este programa del día de hoy sin hacerla, queridos y queridas. ¿De dónde sacamos estas siglas que repetimos y repetimos y repetimos de GPT, mi querido Alfonso? Sí, pues es Generative, Prescriptive y Transformer, ¿no? Que básicamente es generativo, que es prescriptivo y el Transformer. Digamos, sin entrar en el lado muy técnico del asunto, se refiere mucho a la parte de cómo la arquitectura por dentro de la IA está. El transformador es esta cosa que toma el texto o los tokens que tiene de un lado, que cuando tú le vas escribiendo, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Francia? Y el transformer es el que va tomando todo esto, lo que decía Polo, le da un cierto peso, una probabilidad, y probablemente el transformer es el que dice, probablemente es París. Okay. Entonces, probablemente es lo que te pone. Entonces, eso es lo que hace más o menos por adentro. Ahí está. Dicho esto, queridos y queridas, ahora sí retomemos lo que platicábamos en el bloque anterior. Mi querido Leopoldo, hablando ya sobre los riesgos que puede involucrar en materia de implementación en mi negocio, en mi empresa. Oye, yo soy un empresario que estoy empezando ya a medio entenderle la vuelta, que también ya platicaremos de a nivel empresarial qué usos recomendamos. Vamos a platicar qué riesgos tiene en esta carga de información. O que todos, por ejemplo, hoy día yo veo a muchos empresarios que dicen, no, es que yo ya quiero incorporar inteligencia artificial. Claro. Ya la necesitamos. Pero la realidad es que creo que no estamos también dimensionando, o sea, sí es necesario, yo creo que esa es otra de las preguntas, ¿en dónde es donde hoy día debemos de pensar que podemos incorporar la IA? Digo, puedan haber diversos casos, pero ¿cuáles son a grosso modo, además del tema de la seguridad? Que yo creo que eso es importante y súper delicado. Creo que los grandes retos hoy en día de la IA es que conocemos la caja negra, pero no necesariamente cómo toma la decisión, y eso conlleva mucha incertidumbre al usuario, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en temas financieros, o sea, el tomar la decisión. Como dos corrientes sobre la interpretación y el uso de la IA, si lo dejamos abierto, lo dejamos restringido precisamente por el tema de derechos de autor o de protección de datos de las personas. El otro tema es que lo hemos visto muy en los colegios, el uso también de la inteligencia cinética, donde los niños están hoy jugando a hacer cambios de imágenes de personas, abusando también de este bullying y generando también todo un caos alrededor del uso de la IA. Creo que la parte ética también tiene una connotación que está
muy pobremente explotada en términos de definición, de claridad y de límites que se deben de poner al respecto. Y pues yo creo que el tema de contratos, hay un tema legal de fondo en todo esto que es una revolución, pero que al final del día pues es un caos también a la vez, ¿no? Hay un desorden en términos de propiedad y de derechos que se están usando indebidamente, y creo que genera también, a la larga, pudiera generar una crisis también. Fíjate que yo tuve la gran fortuna de conocer a un productor, literalmente un productor de Hollywood, y yo le preguntaba, oye, ¿cómo ve Hollywood todo esto, no? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo le decía la generación de video y todo lo que está diciendo ahorita Leopoldo. Entonces él me decía, la verdad es que ahorita Hollywood está en contra de la IA, no porque esté en contra de la IA como tal, sino porque el corazón, digamos, de lo que tiene Hollywood es el contenido, la media, ¿no? Que le llaman. Entonces, hay tan poca regulación que probablemente podrías tú generar algo en la IA y decir, sabes que lo voy a usar comercialmente, pero así como lo usa Hollywood, lo podrá usar cualquier persona. Entonces, a nadie le gustaría en Hollywood, claro, obviamente, que utilice su contenido, porque pues, en realidad ellos es lo más valioso, ¿no? Es como el oro de ellos, esa parte. Entonces, esa parte que dice Leopoldo del tema de la legislación es súper importante. Sí, los europeos van un poquito más adelantados que los americanos y que nosotros, obviamente. Evidentemente hay otros temas que son muy interesantes que van alrededor de los usos de la IA, que también preguntabas, ¿no? Yo veo a la IA como haciéndonos superhumanos, como los metahumanos, para la gente que le guste los superhéroes, ¿no? Es una forma de volverte más inteligente, volverte más, etcétera, pero obviamente todo se tiene que tomar pues con pincitas, ¿no? Dicen por ahí. ¿Por qué? Pues porque evidentemente te va a ayudar a leer más rápido, a sintetizar más información, a tener más productividad en tu trabajo, a una serie de cosas que sí son muy productivas, que la verdad es que llevan a quitar, gracias a Dios, a ahorrarte muchas horas, pero pues también hay que tomar ahí Pero ahí viene un tema bien interesante y está relacionado con el tema de la seguridad, porque justo en las empresas, en aras de buscar eficiencias a lo mejor en la gente que está desempeñando sus labores, no se está percatando de que, y eso es un riesgo que hoy día pueden tener las empresas, las tienen totalmente, que la persona que está laborando utilice la IA de paga o no de paga, ¿no? Para subir un texto, y ahí viene información sensible, confidencial, al final del día, de la compañía para la cual trabaja, que sin a lo mejor haber un dolo detrás por parte de esta persona, claro, pueda generar que pues esa información ande ahí en el ciberespacio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que la IA esté aprendiendo, dependiendo del tipo de modelo, me imagino, esté aprendiendo a partir de esa información que le está proporcionando esta persona sin conocimiento de causa, ¿no? Porque la persona a lo mejor está buscando pues, sintetizar o tener un resumen ejecutivo, pero pues ¿qué crees? Que esa información ya se subió, o un estado financiero, o qué sé yo, ¿no? Y al final del día, pues ya va a andar en el... Sí, estás exponiendo datos, exacto, que no son propiedad ¿cómo tuya. Controlarlo? Y entrenan los otros de forma pública, y pues esos casos también se pueden utilizar para bien o para mal, ¿no? El exponer información que no es propiamente tuya de un tercero a través de una consulta, creo que también generas un riesgo, y de ahí se deriva también que pues en las empresas haya cierto control en el uso de la IA para obtener respuestas, y no, pues igual como en las escuelas, ¿no? Que empezaron ya los muchachos a entregar las tareas, claro, directamente de la IA sin haber hecho realmente un análisis o un trabajo propio, ¿no? ¿Cómo te das cuenta también cuándo es de un tipo y cuándo es del otro? Creo que hay también mucho riesgo en la parte de la formación y la parte de la educación, en el uso de cómo la IA puede jugar a favor o en contra, porque pues al final una persona pudiera, me quiero imaginar, aprobar toda una licenciatura usando la IA sin que él realmente esté transformando su cerebro para ser un ente pensante, ¿no? Claro, digo, esa es la contraparte fea, ¿no? Una vez me preguntaron cuál es tu mayor miedo que tienes con la IA. Yo no, mi mayor miedo no es Skynet. Skynet. No, ese no es. Probablemente ese es mi segundo mayor miedo. Pero mi mayor miedo que yo tendría con la IA en general es que la gente se vuelva más tonta.
y tonta es la palabra, o sea, porque la gente floja, pues obviamente no entrena su pensamiento, sus modelos propios cognitivos, y entonces vas pues, perdiendo esas habilidades, ¿no? También, o sea, prefieres preguntarle a ChatGPT en lugar de ponerte pues tú a razonar el problema, lo que te acabo de decir, ¿no? El problema del elevador por ejemplo, ¿no? Entonces ya hay gente que dice, no, ya mejor pregúntale a ChatGPT, ya, ¿para qué te, para qué te haces pelotas? Y es justamente lo que pasa también en esos casos que tú estás diciendo, o sea, ya hay gente que no lo hace con dolo, tienes toda la razón, y de subir documentos confidenciales a una plataforma de ese tipo, pues no lo hace con dolo, pero lo hace pues justamente para, oye, me mandaron leer esto, pues mira, en lugar de ya lo leo, mándame el resumen. Y ya si me preguntan, ya digo de qué lo leí y ya le digo que sí es cierto. Entonces sí es un riesgo. Es un riesgo que va, yo creo que alrededor de la información que vamos compartiendo para estos modelos, pero para mí el riesgo más grande es justamente la gente que le empieza a dar como flojera pensar. Y fíjate que pero es que eso pasa, o sea, no es a raíz de la inteligencia artificial. O sea, simplemente, a ver, aquí habemos 4 que ya pasamos los 40, ¿no? Bueno, asumo, no sé si Alfonso, porque a lo mejor pintas cana, pero capaz que eres más joven. Ya. Pero a ver, bueno, como sea, si estás ahí rascando, seguro te tocó todavía, y nos tocó, esta época en la que si tú tenías una duda de algo, no es como que sacaras el celular y lo consultabas. O le hablabas. Si tenías una duda, pues simplemente le rascabas y le rascabas y le rascabas y peloteabas con la gente con la que estuvieras hasta que encontrabas o no la solución. Y si no la encontrabas, pues frustración total y a ver en qué momento alguien encontraba el momento eureka y se acordaba del dato que no se encontró en esa conversación y agarrabas el teléfono de rosca y le hablabas al amigo y, oye, ¿qué crees? Ya me acordé, era fulano, no sé, era Tom Cruise, el actor. Ok. O sí tenía la Encarta. O sí tenía la Encarta. Ah, buen punto. Pero a ver, creo que al final del día es una constante que poco a poco vamos normalizando. Hoy día, yo, en la medida de lo posible, un servidor trata de no recurrir al teléfono para buscar datos, pero ese ya es personal. Lo cierto es que el común denominador, pues lo vamos usando. Y recuerdo alguna vez una profesora, Norma Macías, a quien le mando un fuerte abrazo, en la universidad me decía, no está mal. O sea, al final del día las herramientas es para hacerte la vida más sencilla. Ahora, no está mal usarlo, está mal que no reflexiones todo el proceso. Exacto. Porque entonces, si el camino te va a ayudar y las computadoras hoy día y Excel y muchas otras herramientas nos ayudan a hacer más digerible el trayecto, pero el tema es cómo arraigamos el proceso de pensamiento. ¿Cómo lo arraigamos, Polo? ¿Cómo le hacemos? Fíjate, a mí me tocó esa experiencia, yo daba econometría en la licenciatura de economía y era una de las materias core, pero también así como más complejas, y era el momento donde empezaba a transformarse ya pues la industria del software en la parte de estadística y econometría y toda la parte de series de tiempo y todas esas cosas así esotéricas raras, pero empezó la generación también a reaccionar y a decir, oye, ¿por qué me pones a mí a hacer cálculos manuales si está un software que ya lo hace? Y era un poco, la máxima ahí era, pues sí, pero, o sea, la idea es que tú aprendas a pensar cómo se hizo ese software y por qué la recomendación que te da o el cálculo sale de tal forma y no de otra, ¿no? Y no, pues la flojera humana pues es siempre la misma, ¿no? O sea, quiero irme a lo más rápido y no quiero pensar ni de dónde salió, simplemente dame el dato y yo lo voy a usar, como si fuera la verdad absoluta. Y ahí era, bueno, pues un riesgo que nosotros como maestros queríamos evitar, de que realmente el alumno pues saliera simplemente aprendiendo software y no necesariamente aprendiendo la materia que queríamos que aprendiera, ¿no? Eso es, hoy también creo que es algo que está existiendo, que lo tenemos todos los días. Y fíjate que un dato estadístico, volviendo al tema de Alfonso, es que sí está comprobado que el IQ de las nuevas generaciones ha bajado como 5 puntos en promedio en relación al histórico que había. Entonces, aguas también con la tecnología, el daño que también tenemos con los niños, sobre todo estar continuamente enfrente de las pantallas, es algo que también deja muchas habilidades sin desarrollarse, ¿no? Que es el tema de socializar, el tema de crear grupos para pensar o para crear soluciones, en fin. Creo que hay muchas cosas al final en el tema de juegos que también contribuye mucho más que a lo mejor
el propio contacto con la tecnología, ¿no? Totalmente. Oye, Alfonso, a ver, otro escenario que se me viene a la mente es, y lo asomabas hace rato, ¿no? En las buenas prácticas, porque también no quisiera que no ahondemos en qué recomendarías hoy justo al empresario que, como bien decía Toño, ya de alguna manera peloteamos, anduvimos como de izquierda a derecha, de arriba a abajo en varias cosas, ya hasta fue como medio hasta la parte de catarsis, pero regresando al tema de cómo implemento correctamente inteligencia artificial en mis procesos. ¿Qué temas de seguridad destacarías? Mira, yo creo que son varios. Empezaría tal vez desde el fundamento. La gobernanza, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, totalmente. Yo lo que empezaría es, y lo hablábamos hace rato, que la inteligencia artificial, la base de la inteligencia artificial es el dato. O sea, la data que está por abajo y luego vienen los modelos matemáticos, pero pues esos no los controlas tanto. Pero lo que sí controlas es el dato. Entonces pensar desde ahí, desde la base, ¿no? ¿Dónde está tu data? ¿Dónde está tu información? ¿A quién se la vas a compartir? Etcétera. Como muy, muy práctico, ¿eh? No te hablo de nada esotérico, hablo desde el lado muy práctico. Y alrededor de eso, pues hay muchos modelos y pensamientos, que el data governance y no sé qué tanta cosa, y justamente la gobernanza alrededor de los datos, ¿no? Pensar desde esa capa, ¿no? Pensar desde ahí. Y luego, pues obviamente traerte, si tú tienes una empresa y tienes a tu líder de tecnología de la empresa, pues ver qué tan capaz es esta persona para ayudarte con esa parte de la implementación de la data. Y si no, pues obviamente ayudarle, ¿no? Hay consultorías o lo que sea, pero sí pensar en que la data es realmente un activo muy importante para ti, es tan importante como los edificios de tu empresa, ¿no? Así de simple. Y luego ya después de eso, o sea, de cómo tienes tu data, cómo la gobiernas, cómo la mantienes limpia, cómo la mantienes veraz, porque también eso es muy importante, cómo la vas actualizando, qué tantas preguntas le puedes hacer a tu propia data. Ya después de eso, pues ahora sí ya te puedes empezar a preocupar por lo demás, ¿no? Justamente estos modelos, ¿no? Los modelos que vas construyendo arriba de esta data, para que estos modelos ahora sí la exploten y le saques todo el jugo que puedas a tu data. Y de ahí pues construyas pues los modelos como tipo ChatGPT interno para que ya te puedas llevar allá. Entonces, hablando un poquito más técnico, pues tienes tu nube o tu data center o lo que sea, tener ahí tu data, o sea, que no salga de ahí, tenerla controlada, gobernada, y luego armar estas capas que van arriba desde tu misma nube, ¿no? No irte a nubes públicas y que ChatGPT, no, o sea, a ver, quiero aquí mi propia instalación con mi propia nube, y ahí yo ya puedo controlar cosas, y ahora sí ya puedo hacer incluso cosas predictivas y cosas generativas y cosas maravillosas que van alrededor de tus datos, pero en este caso que tú mismo estás gobernando, que tú mismo estás controlando. Ya me hiciste pensar, ahorita que estabas hablando de tema de información, cómo financieramente también va a ir evolucionando la empresa para darle un valor a la información que tienes en materia de activos. Claro. O sea, cómo bajarlo a tus estados financieros, Claro. Financieramente hablando, cómo las empresas van a empezar a migrar, a reconocer esa información, toda esa data, como lo sintetizas, como un activo y qué valor va a tener. Pero bueno, eso será motivo de otra charla, ¿no? No vamos a entrar hoy a eso. No, pero yo creo que hay un tema bien interesante en cuanto a, yo creo que cada tipo de empresa, en función a su giro, tiene que analizar en dónde tendría que, o dónde puede incorporar inteligencia artificial en función a lo que le agregue valor al negocio. Claro. ¿Qué costo va a tener? Porque todos pensamos que al ser tecnología va a ser carísimo. Entonces, ¿qué tanto? Sí, o sea, a ver, se requiere un equipo de expertos interno para desarrolladores para implementar ciertas cosas. O sea, tiene que haber quiénes son los que generan esas ideas en función al tipo de operación que tengamos. Vamos a pensar que tenemos la información limpia, que nadie la tiene, pero bueno, pensando en que está medio semi-limpia, Nora, ¿cómo la aprovechamos para generarle valor a la empresa, ¿no? Al negocio, a un costo razonable, accesible, pero que también sea de ágil implementación, es decir, que no nos lleve mucho tiempo. Sí. Claro. Fíjate que también ha habido, yo digo, lo que vemos en el mercado, muchas soluciones que hoy, pues la palabra IA es muy sexy. Ajá. Y la ponemos y la colocamos en todos lados, y eso ya nos pone que estamos en el estado del arte top. Eso creo que también hay que escarbarle un poquito, porque la verdad es que hay muchas cosas falsas que realmente no están utilizando la IA, es simplemente un esbozo, una buena intención, pero a veces es solamente un chat
o una participación mínima. Creo que hoy en el mundo actual que estamos todavía hay muchos temas determinísticos, es decir, que son reglas fiscales, reglas contables que tenemos que seguir, no es un tema de probabilidad y que tenemos que respetar toda esa normatividad en la que estamos inmersos y simplemente pues la IA se vuelve un tema decorativo, o sea, porque si no hemos hecho lo básico, pues ¿por qué tenemos que ir a pensar en la IA si todavía tenemos N cosas básicas que resolver? Y lo vemos todos los días en empresas chicas, medianas, grandes, que hay un gran reto con los datos, lo que dice Alfonso, y que tenemos que trabajar mucho en la educación de la información, porque en el caso de México somos malos para registrar información. Somos desordenados. Desordenados, y eso va provocando pues que toda la información se vuelva muy costosa de utilizar y ahí está el gran reto, creo, que hoy en día de las empresas, ¿no? Calidad de los datos, calidad de los datos. Creo que ya implícitamente nos acabas de dar una respuesta lapidaria. O sea, necesitas, a lo mejor no grandes inversiones, pero creo que ya también de alguna manera Alfonso nos estaba dando este guiño de que, a ver, ¿cualquiera puede usarla? Sí, la respuesta es sí, cualquiera la puede usar. La pregunta es, ¿cualquiera puede usarla bien? Creo que la respuesta es no. Y ahí sí necesitas gente especializada para implementarla correctamente, para reducir los riesgos, para manejar correctamente la información. Creo que ya, o sea, esto va uniendo los puntos, ¿no? Sí, y yo creo que también es un tema de inversiones inteligentes, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿cómo haces una inversión inteligente en IA? Yo creo que las más fáciles de cuantificar, pues obviamente es aumento de ventas y reducción de costos. Es lo que normalmente las empresas van alrededor de los proyectos. La más fácil, evidentemente, alrededor de la IA, pues de cuantificar es evidentemente la automatización, y de ahí que con la automatización ahorres horas hombre, y de ese ahorro de horas hombre se convierta pues justamente en una realización del beneficio, ¿no? Al final de cuentas. A veces es muy difícil cualquier otra cosa justificarla, por ejemplo, los chatbots y cosas así, que sabes que sirven porque al final te están ahorrando horas hombre, filtros. Y te están haciendo filtros, por ejemplo, de tus expertos. En lugar de que tengas un pool de 25 expertos respondiendo llamadas telefónicas, pues ya tienes un chatbot que está respondiendo las preguntas más comunes y lo vas preentrenando y vas haciendo cosas así. Eso es un buen caso de uso para gente que usa consumo masivo, por ejemplo. Y además es rápido de implementar y es barato. O sea, la verdad ese es de los más fáciles y más ocurridos. Del otro lado, pues obviamente también está del lado de la automatización. Del lado de la automatización creas flujos, creas un cerebro que va alrededor de ahí, lo haces por medio de una cosa que se llama los agentes, que es un tema de otro programa, pero que tiene IA por dentro, y a final de cuentas eso lo puedes automatizar para que tome decisiones y de nuevo, que tenga una implicación humana que al final dé la decisión final de sí o no, pero que te ayude a automatizar este tipo de costos. Entonces, todo esto al final te lleva a que la empresa pueda tener una visión un poco más clara de a dónde quiere invertir la IA. Yo te diría que los procesos core de la empresa sí son buenos candidatos tal vez, solamente con estos parámetros que te acabo de decir, ¿no? Que tengas una información clara, la data, procesos establecidos, todo eso sí lo puedes automatizar, sí lo puedes llevar para allá. En procesos no core, tal vez como el tema de marketing, otros procesos un poquito afuera que representan la atracción de clientes y demás, también son buenos candidatos porque ahí tienes menos problemas con la data y otro tipo de cosas que también te ayudan. Entonces, te pueden ayudar en los dos, solamente depende mucho de lo que tú estés buscando como empresa y el caso de negocio al final, como te digo. De acuerdo. Mi querido Leopoldo, para redondear el programa del día de hoy, que lastimosamente va llegando a su fin, si tuvieras que sintetizar en una palabra a la inteligencia artificial y lo que se viene, ¿esa palabra sería? Pues transformación, es una transformación en todos los ámbitos, personales, de negocio, científicos. Creo que hay muchas cosas positivas en la IA que, como ya se comentó, nos van a hacer superhumanos, pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo se usa, cuándo y por qué. Alfonso Ríos, misma pregunta. Yo creo que ayuda, y me refiero en este sentido de que creo que, repito lo mismo, creo que nos puede llegar a ser profesionales más efectivos, más rápidos, etc. Toño, última reflexión, última palabra. La seguridad. Seguridad, muy bien. De la información. Bueno, queridos y queridas,
Ya lo escucharon a nuestros expertos el día de hoy entre empresarios. Los invitamos la próxima semana para volvernos a sintonizar. Por todo Heraldo Media Group, les mandamos un beso y un abrazo. Chau, bye. Los queremos mucho.